Hoy seguiremos máis que atentos a esta borrasca que, como dicimos, comeza a golpear xa o occidente da Coruña e irá entrando cara ao resto do país. Estaremos máis que atentos. Bueno, cando son as 8:03, pedimosvos moitísima atención. Escoitade e mirade con atención estas imaxes. Joaquín, un veciño de Vigo, gravaba onte mesmo como esta pá excavadora tiraba baixo parte do seu soto. Mirade. ¡Rompe más, hombre! ¡Rompe más ahí! ¡Rompe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Eres un fenómeno! Pero mira lo que está haciendo esta gente. Pero mira lo que hace esta gente. ¡Eres un normal! ¡Eres un normal! ¡Que estoy aquí debajo! ¡Que estoy aquí debajo! Allanamiento de morada en toda regla. En toda regla. En toda regla. En toda regla. Bueno, dende logo que as imaxes impresionan, sobre todo sabendo que dentro desa casa vive Joaquín e a súa avoa, que din que ven cada día a súa vida en perigo. Pero o tema é que esa empresa de demolicións conta coas licenzas para derrubar esa vivenda lindeira a de Joaquín. E segundo esta empresa, din que tamén teñen permiso para derrubar a parede da casa de Joaquín e que despois terana que reconstruir. Pero tanto Joaquín como a súa familia insisten en que non existe ningún permiso de ninguén que lle dea lugar a que derruben parte da súa propiedade. Claro que nesta situación desatouse o conflicto. Moito ollo porque Joaquín acusa a un dos operarios de agredilo directamente. E os operarios din que Joaquín atropeou a un peón. Tenían un proyecto de derribo sobre la edificación de este edificio, pero sobre la parte de arriba, no sobre la parte del sótano, que como podéis comprobar es nuestro y se mete debajo de su casa. Él no tiene ni proyecto ni licencia para derribar esta parte. Y Joaquín, denuncias tamén que non se está realizando a obra con todas as medidas de seguridade que deberían. Sí, bueno, a la vista está, ¿no? Que las medidas de seguridad no existen. Nosotros estamos aquí, yo el otro día, de hecho el primer día, los vi que venían con la excavadora directamente, pasaron con todo y yo estaba ahí debajo. No me cayeron los cascotes encima, pues de milagro, porque me imaginaba que lo podían hacer. ¡Eres un normal! ¡Que estoy aquí debajo! Claro, non podo ignorar, Joaquín, os danos físicos que tes, ese ollo morado, faltache un anaco de dente, que foi o que pasou? Porque todo ben relacionado con esta obra. Claro, claro. Bueno, a mí ya me habían amenazado de todas maneras ya los días anteriores. Me dijeron directamente que voy a arrancar las muelas. Y ayer, pues bueno, supongo que esa persona con el calentón, las ganas que metían y demás, pues me ha agredido. Aplicamos todo o procedimento habitual para facer as demolicións. Se houbera algo mal feito, lóxicamente a obra estaría parada. Nós o que sabemos é que somos as víctimas e que sufrimos un atropelo que podía haber morto unha persoa da nosa empresa. Yo en ese aspecto estoy tranquilo, porque sé que no la atropellaba, más si no, pues mi coche tendría una marca de un golpe, porque la persona es una persona corpulenta. A mí me dirá el juez lo que tenga que decir o las personas responsables y punto. Yo digo lo que ha pasado, ¿no? Esto no es cuestión de que sea exactamente en este momento con esta obra, sino que esto viene precedido ya de hace más aproximadamente unos 25 o 30 años. Quiero entender que o que te refieres é que te queren sacar de aquí por algún motivo. Sí, la intención es esa, ¿no? Por algún motivo no, el motivo es urbanístico. Y vamos a ver lo que se puede hacer, ¿no? Porque esto ya es cuestión de que es un acoso urbanístico, durante más de primero con mi abuelo y ahora conmigo. Y llega el momento que, bueno, digo, con esta persona yo no voy a tratar, a más de lo que me está haciendo, lo que tú misma, lo que me está costando en la salud, en los nervios, en el desquiciamiento, el perder mi trabajo, como lo he perdido, ¿no? Yo soy camionero y he perdido mi puesto de trabajo. Y bueno, estas son las consecuencias de lo que lleva haciendo este señor durante años. Estades facendo turnos de noite para que nadie vos entre? Lo estamos intentando, pero bueno, llega un momento que, bueno, pues en 4 horas, 5 horas, pues nos vamos a dormir. Non nos corresponde a nos facelo, non é tema noso. Claro, entendo que esa parede común do sótano estaba previsto demolela xa neses papéis, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, pola nosa parte non hai nada extraño nin raro. Nosotros no, yo no tengo ninguna información más que la que me mandan ellos. Ya vemos la fecha, que es del 9 del 5 del 2025. O sea, estamos a 4 meses vista. Y este señor pues entró aquí ayer por aquí y derrumbó todo.